Bueno, la clase anterior habíamos diferenciado entre neurosis, psicosis y psicopatías. Nos habíamos quedado allí con una diferencia que decíamos que según el psicoanálisis todos nosotros somos neuróticos, todos tenemos algún aspecto de nuestra personalidad que por ahí no manejamos directamente, ni sabemos por qué aparece, es recurrente en nuestra vida. Pero bueno, eso se llaman síntomas, pero son síntomas que por allí no nos perjudican del todo nuestra vida diaria ni nuestra relación con el otro, con los demás. Entonces podemos convivir con esta cuestión sin demasiado problema. Cuando el síntoma entra a molestar es el momento en que la persona consulta a un psicólogo. Bueno, nos habíamos quedado con esas diferencias entre neurosis o neuróticos, que seríamos todos, entre psicosis, que decíamos que ya eran individuos que estaban fuera de la realidad, no tenían sentido de realidad, por lo tanto eran personas que estaban internadas, personas que no podrían estar en este momento con nosotros, porque viven una realidad totalmente diferente y un mundo totalmente diferente. Decíamos que seguramente los han visto en películas, es un esquizofrénico, por ejemplo, con una cuestión autista. Les ponía ese ejemplo como para decirles que también, ante la pregunta de Carlitos, puede haber en las personalidades con distintas estructuras rasgos psicóticos, ¿sí? Rasgos, ¿qué quiere decir? Que la persona no es totalmente psicótica, sino que tiene algunos rasgos. Ustedes deben conocer alguna persona con autismo, por ejemplo, que va al colegio, entonces convive de alguna manera con los otros y se lo trata de incorporar, ¿de acuerdo? Una cosa es el rasgo en una personalidad y otra tener la estructura total de personalidad. Y después hablábamos de los psicópatas. Los psicópatas son las personas que no tenían internalizadas las normas morales, las personas que le faltaba, en términos también psicoanalíticos, de constituirse el super yo, eso del deber y no deber hacer, las prohibiciones, no las tienen incorporadas. Entonces, es como que son muy seductores los psicópatas, pero en realidad cuando convencen al otro, ahí empiezan a actuar de otra manera. ¿Cómo empiezan a actuar? Bueno, sin ninguna consideración de ese otro, sin sin ningún respeto por ese otro, lo avasallan, y acá ustedes tienen las violaciones, los abusos, la gente que puede matar a otro sin sentir culpa, porque esa instancia del super yo es la que a nosotros nos genera sentimiento de culpa, ¿sí? Cuando hacemos algo que no debemos. Los psicópatas no tienen culpa directamente. Entonces es como que no se pueden arrepentir, no podemos hacerlos razonar desde el lado de que han cometido un delito, porque ellos no lo sienten de esa forma, como lo podríamos llegar a sentir nosotros. Bueno, en esta gran diferenciación, o no sé si les quedó alguna duda, algo que quieran aclarar, o empezamos con el concepto de normalidad y anormalidad. Cuéntenme o si quieren preguntar algo, si les quedó algo pendiente. Está bien, seguimos con normalidad y anormalidad, ¿les parece? Sí. Sí, perfecto.
Bueno, este también es un concepto más o menos como esta gran división que yo les di, porque en el concepto de que preguntó Carlitos de bipolaridad, yo lo busqué y es un término nuevo y es un término donde hay otra división de enfermedades mentales, es decir, no hay un acuerdo generalizado en una clasificación única de enfermedades. En cuanto al concepto de normalidad y anormalidad, pasa exactamente lo mismo, o sea, no hay un criterio unánime como para decir quién es normal y quién es anormal. Yo les voy a dar algunas generalidades y se las leo y luego me preguntan ustedes o comentamos. A la pregunta ¿qué es una persona normal? Se han dado numerosas respuestas, conformando diversos criterios de normalidad. Nosotros vamos a ver dos, el estadístico formal y el funcional o dinámico. Cuando yo les hablo de dinámico o dinamismo, les estoy hablando básicamente de lo psicoanalítico, en cuanto a que siempre les cuento quién fue el único que dio un dinamismo en la personalidad y lo explicó, fue el psicoanálisis, ¿sí? Bueno, el criterio estadístico formal. Según este criterio, es normal lo que caracteriza a la mayoría de las personas, puesto que normalidad proviene de norma, es decir, lo que es frecuente. Ese es un criterio que quienes hayan estudiado estadística, por ejemplo en la curva de Gauss, serían normales los del centro de la curva y los de los ambos extremos serían anormales, ¿no es cierto? Entonces acá también esto es muy difícil de discutir, porque si hablamos de inteligencia, por supuesto, en los dos extremos de la curva vamos a tener un mínimo de inteligencia y un máximo de inteligencia, o sea, las anormalidades serían completamente diferentes. En fin, es un criterio que es muy discutible. Y vamos al funcional o dinámico. Según este criterio, se puede considerar normal a todas las personas que respondan a las siguientes características. A. Haber llegado a aprender que en muchas situaciones es necesario renunciar a oportunidades inmediatas de satisfacción y placer para obtener gratificaciones más remotas. Esto exige la adquisición de autocontrol. B. Haber adquirido el grado suficiente de autonomía que le permita asumir responsabilidades, es decir, que sea capaz de responder ante sí y ante los demás de su propia conducta y de las consecuencias positivas o negativas que de ellas se deriven. C. Haber aprendido leyes de convivencia, es decir, no solamente tener en cuenta sus necesidades, sino también las de los otros. Y D. Asumir auténticamente ideales y normas de vida y actuar conforme a ellas. Veo que algunos están copiando. Vamos a dar la primera, se las digo más despacito y paramos, ¿de acuerdo? A ver si la quieren comentar y si la quieren copiar también. Bueno, desde el punto de vista, acuérdense, desde el criterio funcional o dinámico, es el primer punto, haber llegado a aprender en muchas situaciones
que es necesario renunciar a oportunidades inmediatas de satisfacción y placer para obtener gratificaciones más remotas. Esto exige la adquisición de autocontrol. Bueno, esa sería la primera. Vamos a escuchar. Carlitos Benítez, pero aquí no me aparece que quiere entrar Graciela. Gracias por el mensaje, pero no tengo cómo, no aparece por acá. Acá está. Gracias. Bueno, ¿qué les parece este primer punto? ¿Quieren comentarlo? ¿Cómo sería esto del autocontrol? ¿Qué les parece? ¿Qué sería autocontrolarse? O sea, muy elemental quizás lo que voy a decir, pero que tu satisfacción no puede depender solo de vos, o sea que vos estás en un entorno y tus relaciones repercuten siempre en un entorno. No sé, eso me Perfecto. Muy bien, Mariu. Nada elemental lo que dijiste. ¿Puedo? Adelante, Pilar. Yo creo que el autocontrol va en todos los aspectos de la vida, ¿no? Desde una respuesta, desde una reacción, porque escuché o leí o vi algo que no está de acuerdo conmigo, pero bueno, me controlo y no reacciono de forma visceral, sino pienso y respeto la opinión o lo que dijo el otro. No sé, el autocontrol en las comidas, en las bebidas, en todo. Va en todo el autocontrol. Va desde la educación a todo, abarca todo en la vida, me parece. Muy bien, Pilar. Creo que Mariu apuntó más a un estar con el otro y que evidentemente esto exige un autocontrol, pero te fuiste a una necesidad muy básica como es el comer, por ejemplo, que también exige autocontrol, sin duda. ¿Sí? Me parece que están abarcando los distintos aspectos del ser humano, ¿no? Y bueno, esto de la no gratificación inmediata, Sinita, adelante. Sí, y yo opino que también es cambiante, que vamos cambiando en nuestra forma de ser, de opinar con respecto al prójimo. ¿No es cierto? Con los años cambiamos, ya somos distintos al hablar inclusive con nuestra pareja, ya es distinto el trato, ¿no es cierto? Y el respeto hacia el otro, eso es, ¿no es cierto?, lo que quiere decir este punto. Muy bien, muy bien. Esto lo que quiere decir mucho, que ha habido mucho aprendizaje en el medio, en lo que nos está diciendo Anita, en que somos distintos. A esto apunta la sabiduría, de perlas de sabiduría. O sea, somos más sabios en este sentido, que tenemos mucha vivencia, tenemos mucha vida y nos hemos sabido autocontrolar porque, bueno, vieron que murió Maradona, lo primero que se me ocurrió a mí justo con esta clase que les iba a dar hoy era qué poca posibilidad de autocontrol tuvo en su vida, ¿no? Entonces, también yo creo que el hecho de que estemos acá
es una cuestión de autocontrol. Es decir, un autocontrol hay en esta sabiduría que vamos adquiriendo de vida, nos vamos autocontrolando y sabiendo y respetando mucho al prójimo. En el otro grupo se dio una opinión muy desagradable de alguna persona y hubo unas ciertas agresiones en el grupo. Y yo decía, bueno, a ver cómo podemos solucionar esto en gente toda muy grande, ¿no? No creo que haya solucionado nada, pero mis palabras fueron un poco a ver, vamos a autocontrolarnos todos y vamos a ver cómo podemos colaborar para seguir conviviendo juntos, ¿no? Entonces me parece que esto del autocontrol pasa así por todas las necesidades, por todas las conductas que estamos teniendo. Y es cierto que el adulto mayor es un poco más autocontrolado que el resto por la vida que ha tenido, por lo que ha vivido, ¿sí? Yo les iba a contar antes de la intervención de Nita que esto es lo que se ve mucho en jóvenes, la falta de autocontrol, ¿sí? La falta de poderle poner un límite. Fíjense, la gratificación de la necesidad un poquito más allá del hoy, del momento, de este día. Si quieren un teléfono nuevo, lo quieren ya. No pueden esperar a mañana tenerlo. Es algo muy a trabajar con los jóvenes y con los niños, básicamente con nietos y con jóvenes también, el tema de poder decirle, bueno, será mañana o querés el caramelo, lo compramos mañana, una postergación de la gratificación inmediata. Que esto tiene que ver con lo que vimos en algún momento de frustración. A ver, es más fácil comprarle el caramelo en este momento, porque si no el chico se agarra un berrinche en el kiosco, que nos ponemos muy nerviosos y no sabemos cómo, ¿sí? Ahí no le estamos haciendo lo que se llama una postergación de esa necesidad que tiene el chico. Si nosotros se lo logramos postergar, lo estamos frustrando, pero le estamos generando lo que se llama la tolerancia a la frustración, que es lo que tenemos todos nosotros en este momento de nuestras vidas, por la vida que hemos tenido y porque nos han frustrado en el momento adecuado y como corresponde. ¿De acuerdo? Sí. Marta. Sí. Adelante, Carlitos, ¿es? Sí, soy yo, sí. Tengo una pregunta, y con el tema de, o sea, el alcohol, que está muy instaurado en los jóvenes, esa falta de autocontrol, eso, ¿por qué? ¿Vos qué idea tenés al respecto? ¿En qué pasó? ¿Por qué no alcanzan a entender hasta dónde llegar? Y después, al zafarse de esa cantidad para mantenerse sobrios, después no terminan haciendo sin saber, haciendo cosas que querían hacerlas, ¿no es cierto? Sí, no, yo la única idea que tengo, Carlitos, es que sí, esto es cada vez más frecuente y más incontrolable, hablando de control, y es la característica de todos los jóvenes y son situaciones muy desagradables que incluso ahora han tenido síndrome de abstinencia al estar en sus casas los jóvenes con este tema. Sí, bueno, en las casas también, acá Carlitos, en las casas también se permite, o los padres mismos son los que compran la cerveza, sí, esa es otra realidad. Pero no sé, Carlitos, yo creo que se relajó todo mucho con respecto a este tema. Acá hay un problema que incluso es una adicción lo que está pasando, o sea, no hay que alarmarse, pero el alcohol
es una droga tan, tan particular y tan socialmente aceptada como que no la consideramos como si fuera la marihuana, pero resulta ser que, bueno, los efectos, como vos decís, son bastante terribles, terribles. Y en realidad acá creo que es un problema social directamente, son padres que no han podido poner ciertos límites, se nos han escapado algunas cuestiones, porque siempre yo creo que esto también es una vivencia de todos los padres, que en algún momento ha llegado nuestro hijo, nuestra hija borrachos a casa. Creo que es algo que lo hemos vivido todos esto, pero una cosa es esta cuestión, el adolescente. ¿Cuál es el gran problema del adolescente actualmente? Que desde lo personal, ya se los dije muchas veces, me parece que es el que más sufre. El adolescente está en un momento de exogamia, que llamamos los psicólogos, en un momento que para ser ellos tienen que estar con sus pares. ¿Qué significa? Tienen que estar con chicos de su edad. Como no tienen una identidad como tenemos nosotros, por tener la edad que tenemos, ellos no tienen esa identidad, la están buscando, la están formando. Y una característica es poderse ir de la casa y separarse de los padres, ¿sí? Y estar con el grupo de pares que tampoco tiene una identidad. Esto se llama, hay un interjuego entre ellos. Vieron que tienen que usar todos el mismo vaquero, la misma marca de zapatillas. Es como que hay una identificación masiva que se llama. Antes de lograr ser uno mismo, son con su grupo de pares. Resulta que si todos su grupo de pares toman cerveza, el chico toma cerveza. Por un tema de también, acá lo hayan limitado o no lo hayan limitado en la casa, lo hayan frustrado, no lo hayan frustrado. Lo hace por un tema de necesidad de estar con su grupo de pares y de diferenciarse de los padres, ¿no es cierto? Y acá también yo me animo a decirles que si tienen buena base, de alguna manera de esto zafan, quedan enganchados los chicos, zafan, les quiero decir, zafan de seguir, de que se emborrachen todas las veces que, o todos los fines de semana, o toda la semana, o ya desde el jueves o desde el miércoles, bueno. Me parece que hay como una cuestión medio de papás, de esto de los límites, yo les digo, hay algunos chicos que uno ve que logran zafar en el sentido de que pueden poner una medida de última. Y el que no puede zafar, bueno, estamos en problemas, porque puede ser el inicio de una adicción. Pero también me parece que no solo, o sea, hablamos del alcohol, pero pasa con el cigarrillo, Claro, con la marihuana o tal como que está todo bien, ¿viste? Y yo como siempre, como vos decías, hay que ver qué rasgos o qué personalidad previa tiene cada uno como para ver después cómo sale de esa circunstancia, porque no a todos nos pega de la misma manera, me parece. Tal cual. Y bueno, y desde uno, lo que yo en este momento no tengo juventud en consultorio, así que no tengo como otras épocas que yo te podría decir algunos parámetros con los que siempre me manejo. En realidad tengo adultos jóvenes, adultos medianos y adultos grandes en consultorio, pero no tengo jóvenes. De todos modos, los adultos jóvenes que tengo toman cerveza y toman bastante cerveza. Es una
no sé, es una característica, ¿no? Que ha venido, qué sé yo. A los alumnos viejos, ustedes recuerden lo siguiente, que incluso me he puesto yo como ejemplo de que en nuestra época, no sé, íbamos a un boliche y no había droga y no nos ofrecían droga y bueno, desde lo personal nunca me ofreció nadie droga. A ver, yo esto por consultorio, ¿no? En cómo empiezan los chicos con este tema. Entonces, siempre para explicar lo genotípico y lo fenotípico en cada uno. Nosotros genéticamente podemos tener la predisposición a las drogas. Si yo la tengo, nunca me enteré. A ver, ¿por qué? Porque fenotípicamente, me encanta tomar un vasito de tinto a la noche, pero bueno, no significa eso que me emborrache ni cosa por el estilo. También cerveza con pizza de Tomasito ni les cuento. Pero digamos, a ver, ¿qué les quiero decir con esto? Genotípicamente yo puedo tener, me pongo como ejemplo porque es bastante delicado, yo puedo tener una predisposición a las drogas. Lo que pasa es que pasó la vida y en realidad a mí nadie me ofreció fumar un cigarrillo de marihuana. Entonces, si no tuve contacto directo con la droga, ¿está? Entonces, supónganse que lo hubiera tenido el contacto directo. Podría haber tenido dos posibilidades. Si genotípicamente tengo la predisposición a las drogas, ¿qué me hubiera pasado? Me hubiera convertido en drogadicta. Si yo genotípicamente no tengo la predisposición a las drogas, ¿qué hubiera pasado? Que esto también se escuchaba, ahora hace mucho que no lo escucho. Bueno, y me quedé sentado en el cordón de la vereda del boliche tal, esperando que fulanito terminara de vomitar para llevarlo a la casa. O sea, el que puede poner un límite es el que no tiene la predisposición. O sea, a ver, Carlitos, es toda la personalidad con lo genotípico y lo fenotípico, la aparición de esta característica, bueno, se va a dar en aquella persona, por esto que les decía yo, de una identidad compartida. Hay adolescente que zafa acá también. Hay adolescente que zafa, muchos no, ¿sí? Y muchos quedan en esta cuestión de emborracharse, pero bueno, no sé si se entendió lo de genotipo y fenotipo. Sí. Bien. ¿Y a qué edad? ¿Todavía la adolescencia? ¿Hasta qué edad? Porque Ay, eso qué también ha ido divino. cambiando. Eso, mira, los últimos libros que me compré yo hasta los 40 eran adolescentes, así que de ahí, porque hace muchísimo que no compro libros de evolutiva, pero te imaginas, hasta los 40 se consideraba una extensión. Esa es otra característica de nuestra realidad sociocultural, Carlitos. O sea, antes, ¿te acordás que eran los 18, los 18 del varón, los 15 de la chica, si bien no salíamos de la adolescencia, pero ya eran hitos, ¿no? Sí. Claro. Discúlpame. Sí, Carlitos, sí. Yo respecto a lo que decías, Marta, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero, o sea, yo di clase hasta no hace tanto, y yo a partir del 2010 empecé a ver un cambio en el adolescente, y toda la vida he tratado con adolescentes. Desde muy jovencito he dado clases en las escuelas técnicas, ¿no? Y bueno, yo me he dado cuenta, o sea, el núcleo central es la familia. Muy cierto lo que decías vos, Marta, de que los que tenemos más de 60 años pertenecemos, me parece a mí, a la última generación libre de drogas. Sí. Drogas siempre existieron.
siempre existieron. Si nos vamos a Napoleón Bonaparte, fumaba rapé y se maravillaba con eso. Pero la droga comercial, nosotros no la vivimos. Yo he andado por todos lados, boliches de aristocracia, boliches no de aristocracia. A mí nunca me ofrecieron droga tampoco. Respecto al adolescente de hoy, yo a partir de 2010 empiezo a ver el cambio, porque el núcleo central es la familia. Y veo carencia de familia, veía en muchos chicos, que no había respaldo atrás, y la diferencia con otros chicos que sí tenían un muy buen respaldo familiar. Y en el 2010 hago el crack cuando tenía que entrevistar, junto con el grupo asistencial, con lo que se llamaba EOE, equipos de orientación escolar, que era un asistente social y un educacional, y me gustaba intervenir, y ahí me daba cuenta que ya el problema no eran los chicos, sino eran los padres, que ya pertenecían a una generación muy posterior a la nuestra, que ya la droga era algo común. Entonces, hoy el problema es que no es solamente el alumno, ya es el padre, no casi el abuelo, pero bueno, estamos ahí en un punto de inflexión, donde es para hacer un análisis exhaustivo de qué valores tiene la sociedad hoy, ¿no es cierto? Y cómo la gente se puede controlar o autocontrolar. Autocontrolar muy poco, me parece. Coincido plenamente, Carlitos. Y el 2010 lo pones sí, así como año. Claro. Sí, como los padres del adolescente. Ya vos llamábamos con el equipo y vos veías que ya los padres estaban en la misma. O sea, ¿qué podían contener los padres si no se podían contener ellos, ¿no? Está. Bueno, es bárbara tu intervención. A mí lo que se me ocurría mientras hablabas, cómo han cambiado los tipos de familia también. Es decir, tenemos una variedad de lo que es la familia también. Nosotros creo que vivimos una familia, padre, madre, abuelos. Los hijos. Exacto, pero me parece que en realidad, más en la actualidad, y bueno, y en el 2010 lo ubico medio yo también por algunas charlas que me pedían de familia y demás, el gran cambio de lo que es una familia, ¿no? Es decir, esto que dice, evidentemente valores diferentes a los nuestros, pero se conforman, hay configuraciones familiares también muy distintas a las que hemos vivenciado nosotros. Ya les digo, yo no creo que son distintas, ¿no es cierto? Pero por ahí puede venir explicado también una cierta estructura que tuvimos nosotros, de un papá con ciertas características, de una mamá con ciertas características, la mayoría viene de hogares así, y de ver que en este momento, sobre todo, esto está totalmente diferente, es decir, bueno, los chicos tienen como que tienen más de un papá, más de todo esto. Si no está bien como trabajado mentalmente, bien trabajado, digo, bien, justo vamos a ver con el grupo de cine El hijo de la novia, ¿no? Y ahí se ve en esta nena las consecuencias de padres que se separan desde lugares inmaduros. La separación por ahí es lo mejor que le puede pasar a una pareja. No estamos hablando de que no se tiene que separar a alguien, no, para nada. Pero hay separaciones maduras y hay separaciones totalmente inmaduras, donde los chicos quedan atrapados en una realidad que nunca más, al menos nunca más, bueno, no, olvídense de lo que yo les dije, pero les es muy difícil poder salir de estas situaciones donde
son un motín de guerra para los padres. Bueno, y yo he escuchado de separaciones, he escuchado las cosas más inimaginables que se imaginen con los hijos. Y los hijos son consecuencia también de esa separación. Entonces, acá hay muchos factores que afectan a los chicos. Y bueno, llegan a la adolescencia como también muy perdidos, y siempre digo yo que la adolescencia no inventa nada, ¿no? Que lo podríamos aplicar hasta nuestra edad. Nuestra edad no está inventada, nuestra edad es producto de toda una vida. Bueno, la adolescencia es producto de una niñez. O sea, de acuerdo a cómo hayan vivido la niñez. Vieron que los adolescentes, he sabido en todas las épocas, acá quien ha dado clase o sea, siempre fuimos en la adolescencia, hubo rebeldía, hubo cuestionamiento, hubo separación de los padres, hubo, no sé, esto de usar el vaquero Lee porque era el que usaban los Beatles, Sí. es decir, y todo esto, o el pelo largo, porque, bueno, esa fue nuestra época, era nuestra diferenciación, o sea, siempre que estemos en la época adolescente tiene que haber una diferenciación entre el padre y el hijo. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Bueno, se encontraban, cuando yo atendía a un adolescente, se encontraba con su papá en el boliche que iba a bailar él, se encontraba a su papá bailando con la novia nueva. Entonces, a ver, acá no hay una diferenciación de roles, ¿sí? Y acá vamos a cómo se constituye una nueva familia de alguien que se separa, pero siempre y cuando se respete que el padre sigue siendo el padre y la madre sigue siendo la madre, y de eso no se tienen que separar. Pero bueno, esto que decimos así tan sencillo, cuesta mucho que se lleve a la práctica y trae muchas consecuencias. Y una para mí, hablando ahora en este mismo discurso que les estoy dando, en lo que decía Carlitos Pérez, me parece que una de las consecuencias es la droga de los chicos. Sí. Sí, Celia, adelante. Sí, simplemente quiero aportar mi vivencia. Yo tengo 7 nietos, entre esos y otros más, pero entre 14 y 20 años. Entonces se imaginan que hay todo tipo de problemas. Ellos tienen muy fuertes establecidos las consignas, digamos, de grupo, de tribu, de no sé qué. Entonces, ese es el mandato social al que hay que adaptarse, porque si no parecen que quedan relegados. Entonces, gracias a Dios, desde mi punto de vista, los padres son más o menos todavía un poco antiguos, pero les cuesta. Hay cosas tan incorporadas como que hablábamos de la bebida. Para ellos, dice, sí, a veces no lo dicen en tren de chiste, pero es una realidad. Sí, porque vamos a salir, vamos a comer, los infinitivos, vamos a comer un asado, qué sé yo, y así como comer, bailar, vamos a tomar. Ya es una consigna que está fijada. Sí, abuela, vamos a salir a tomar, vamos a salir a tomar. Y eso, otra acción que ya está naturalizada, por ejemplo. Sí. Bueno, no es fácil. Y ese arrastre que tiene esa corriente del grupo yo considero, ¿no? Porque también es muy difícil a veces nadar en contra, ¿no? Claro, sí, no, y es una guerra, y aparte realmente por allí es como también desubicarlo en lo grupal, que también en este momento, ya les digo, siempre les cuento, ¿qué es la identidad? Es saber quién soy. En ese momento soy cuando estoy con mis amigos, ahí soy. Exacto, si yo también le estoy quitando esta cuestión, ahora, ¿cómo hacemos? No tengo la fórmula,
Lo que pasa que es para pensarlo, pero es cierto esto que decís, rescato mucho lo de Celia, que se ha naturalizado el alcohol. O sea, es como esto bueno, verlo ya lo vemos más normal, no sé, se empieza con una cerveza, una comida que antes, vieron, no lo hacíamos, o sea, y creo que sí, hasta todos nosotros hemos medio entrado en alguna cuestión, ya les digo, sin emborracharnos y demás. Así que, pero bueno, no tengo la idea, es para pensarlo entre todos y bueno, se me ocurre más por un desorden en esto de que yo les decía, primero en que hay nuevas constituciones familiares, nuevas constelaciones, nuevas formas de hijos, padres, bueno, y se me ocurre que no tiene nada que ver con esto, de esta noticia de alguien que adopta 2 chiquitos, o se los trae de África y los termina de abandonar, ¿no? Bueno, eso creo que es un tema aparte, no nos vamos a meter, pero bueno, es lo que se me ocurrió, lo asocié por acá. Pero les quiero decir, hay tantas formas de estar en familia, hay tantas formas en este momento donde yo les decía el otro día, me parece que las enseñanzas que hemos recibido, yo de psicología, ustedes también de otras cosas, me parece que hay que ayornarla. Yo la teoría de Freud la veo ubicada en la época victoriana, ya, si bien le creo muchísimas cosas, decir, bueno, pero esto hay que reverlo, porque él habló de padre, madre, hijo, por ejemplo, para complejo de Edipo, ¿no es cierto? Ahora resulta que la gente tiene 2 padres, tiene 3 mamás, tiene, o sea, de igual sexo, entonces evidentemente acá no podemos explicar complejo de Edipo, ni podemos pensar en el complejo de Edipo como lo pensamos hasta ahora, ¿se entiende? Entonces creo que hay que rever todo un montón de cuestiones porque evidentemente esto sigue avanzando y sigue cambiando. Y uno se encuentra o te quedaste en la foto o vas con una película un poquito lenta, pero vas tratando de procesar algún cambio, porque no podemos leer las cosas como las leíamos, sin duda. Es decir, parece que estos chiquitos que trajeron de África piensan que es un juego esto que les está pasando y que los van a venir a buscar los papás. ¿Se imaginan los abandonos, cambios de cultura? Los trajeron desde otro lugar. No, es un desastre. Ahora yo digo una cosa, ¿no? Porque yo siempre lucho por el que no piensa como pienso yo, ¿no? Pero yo digo, ¿qué tienen en la cabeza estos papás? Esta gente, porque ya es papá de una nena biológica, digamos, son papás ya. Para hacer semejante aventura de traer estos chiquitos y ahora abandonarlos. O sea, no creo que haya sanción, bueno, los van a sancionar, pero desde el punto de vista psicológico hay que matarlos, yo directamente. Sí, Graciela, sí. Sí, Marta, mira, son mis vecinos. Yo no puedo creer lo No que me les ha di. pasado a esta familia. No sabés lo que hicieron para poder traer esos chiquitos acá. Vivieron 2 semanas en el orfanato con ellos, los prepararon para traer 2 nenes que venían de una cultura muy distinta a la nuestra. Y estaban es decir, recibieron tanto amor que no lo podemos creer acá en el No me barrio lo que digas. les ha sucedido. Sí, ha sido algo, es decir, él quedó sin trabajo, él trabajaba en Lucayoli, cuando le dan a Ajá, los nenitos, los traen de allá, se fueron igual a buscarlos, es decir, tomaron con mucho compromiso, buscaron un jardín para que ellos pudieran ingresar, me preguntaron, porque son vecinos nuestros de acá,
no lo podemos creer, es decir, algo ha pasado en esta familia para que él haya tomado esta decisión tan terrible, y realmente verlos por todos los medios, en todo el país, la verdad que estamos todos muy apenados por la situación, por los chiquitos y por ellos también. Yo creo que Claro, pues, algo les ha pasado a él sí, especialmente. evidentemente, Graciela, esto es como un brote desde lo psicológico, entonces, por lo que me estás diciendo. No, yo pensé que había alguna inconsciencia en esto de decir, viste que alguna persona lo hace medio por moda o por apariencia, ay, yo quiero adoptar un chiquito de África, va, yo lo he escuchado como, digamos, Ellos tienen una nena, no podían tener más chiquitos, era una solita la que bien. tenían y estaban sumamente siempre muy al cuidado de ella. Y bueno, y que quisieron darles la oportunidad de traer chiquitos para que sacarlos de la pobreza y bueno, que vivieran de otra manera, pero por eso no se explica lo que les ha pasado. Es algo que nos quedamos en el barrio, la verdad que todos tan sorprendidos. Igual él ha pasado, se ve situaciones de sin trabajo, ha pasado cosas difíciles, se ve, ¿no? Y se había trasladado a San Martín de los Andes, está en contacto con los vecinos nuestros. Ah, Y, está en así contacto. que es lo que no podemos entender, pero bueno, habría que ver qué le pasó a este muchacho, Sí, ¿no? sí, Porque la verdad que sí. Yo realmente los sí, medios sí. es terrible como los han puesto, no sé, sí, terrible las cosas que se ponen. Yo Claro. leí todo, que bueno, terrible, pero bueno, yo viví la otra parte, que no lo puedo creer, por eso no sé qué habrá No, pasado. no, y te agradezco porque yo también me basé en dos noticias. Ayer se dijo en clase Sí, y hoy escuché que los chiquitos estaban esperando que volvieran sí, porque eso es lo terrible. consideraban un juego y yo digo, no, no me cabía en la cabeza, pero bueno, te agradezco porque en realidad No, es esto, ¿no? Es este misterio del ser humano también, esta mm, cuestión, hay algo que ha pasado sin duda, sí. no, Yo de todos pienso modos, que tiene que haber pedido ayuda a él y toda esta burocracia también con la que vivimos, quizás no le hayan dado una mano, y bien. estaría premiado por un montón de situaciones, no orientado quizás, y ha decidido de la peor manera, obviamente, ¿no? Pero, bueno, lamentable, obviamente, lo que ha hecho. Marta, Bueno, sí, sí, Carlitos. Marta, discúlpame, no, se me ocurre con lo que dice Graciela, yo también me estoy enterando ahora, ¿no? Pero a ver, cuando el hombre llega a situaciones extremas por alguna causa, a mí siempre me quedó grabada un ídolo que tenía de una persona prestigiosa y que todavía hoy no lo entiendo, cómo el doctor Favaloro se suicidó, por ejemplo. ¿Qué situación extrema habrá tenido, él habrá sentido para tomar semejante decisión, un hombre, un científico prestigioso? Haciendo la analogía, ¿no es cierto? ¿Qué le ha pasado a este hombre para que tome esa decisión después de tanto acto de amor, ¿no es cierto? Es como para analizarlo, Marta, ¿no? Sí, sí, bueno, decirte, Favaloro, hay algo que la gente que se suicida nunca, bueno, también es muy complejo y es algo muy difícil de analizar. Los psicólogos hablamos de autopsias psicológicas, que son las que se pueden hacer después que la persona se suicidó, o sea, nunca tenemos el testimonio de la persona que se suicida. Bueno, pero es un hecho muy terrible. Un librito que manejaba yo en clase se llamaba Morir antes de la muerte, ¿no? Es decir, alguien que decide suicidarse, hay gente que deja cartas, gente que no las deja, bueno, hay distintas maneras, pero te lo voy a distinguir del caso que está comentando Graciela. El suicidio de este hombre también caía en una estructura de personalidad depresiva. Lo único que sabemos es que alguien antes de suicidarse está depresivo, está deprimido, ¿sí? Era una persona con unos valores espléndidos, pero vos lo notabas en las declaraciones y demás, que tenía una depresión este hombre.
estaba lleno de proyectos porque se casaba, esa noche se trasladaba la chica a su casa, la novia, o sea, hay algunas cuestiones muy significativas y él decide matarse. Creo que acá, y le deja una nota especialmente que ella siga adelante, bueno, y ella era otra adulta, ¿no? Pero en el caso de los chiquitos de africanos, creo que pasa por un nuevo abandono que tienen estos chicos. Esto es desde lo psicológico que te estoy hablando y ya te digo, sin juzgar, porque evidentemente, y hablando de patologías, por ahí les viene bien esto también, nos deben haber escuchado, tuvo un brote psicótico, por ejemplo, alguien, tuvo un brote esquizofrénico, tuvo un brote, ¿sí?, que es en una estructura de personalidad en un momento determinado y no se sabe por qué causa. Acá nos está manifestando Graciela quizás mucha frustración, pérdida de trabajo, pérdida de posibilidad de que lo ayuden, capaz que no los podía mantener, o sea, hay mil cosas. De todos modos, la cuestión desde el impacto personal es que volvieron a abandonar en una cuestión donde tenés criaturas, donde acá, y hablando de todos los vínculos y las separaciones, ¿no? Se supone, así como nosotros estamos en nuestra historia un poquito más allá que nuestros hijos y que nuestros nietos, se supone que estas personas están un poquito más allá y pueden llegar a pensar, ¿sí?, algo que los chiquitos no pueden ni imaginar por su momento evolutivo, histórico, físico, incluso, que los han trasladado desde es algo tan diferente. Entonces sí, creo que no son comparables en cuanto a que Favaloro, bueno, se quita la vida, se la quita a él, digamos, por supuesto, han muerto montones de cuestiones con él, pero dejaba particularmente a una novia y también otra adulta. Yo aquí veo un tema con niños, ¿sí? Y con, bueno, ya te digo, momentos diferentes, ¿no? Pasa lo mismo, Marta, por ahí hay madres que a veces abandonan a sus hijos, ¿no? Y a veces Sí. decimos, ¿qué situación límite han tenido que estar para dejar su hijo, ¿no? Bueno, que también después con los años se cuestionan y no pueden vivir tranquilas, ¿no? Pero vaya a saber también qué situaciones hacen que la madre deje ese hijo, ¿no? También Vos sabés que en esto te puedo responder que es una cuestión bastante cultural esto también de cuidar un hijo. Esto que nosotros pensamos que es natural en las madres es cultural, Graciela. ¿Qué significa? Que puede haber madre que no quiera a su hijo también. Que no lo quiera ni tener, ni ha deseado tenerlo, ni quiere ser madre. Ahora se está dando muchísimo que los chicos jóvenes ni piensan en hijos, ¿vieron? Esa es otra cuestión. Sí, Nosotros sí. seguimos viviendo cada vez más años, la tasa de mortalidad está cada vez más alejada, vamos a llegar a los 100 años por ahí de buena forma. Ya nosotros, y los que vienen más abajo seguro, sí, pero la tasa de natalidad es cada vez más baja. Sí, si pensamos en Europa directamente, ni les cuento. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero decirte que esto se habló distinto, nosotros en psicología no hablamos distinto, porque pareciera que es muy animal, instinto materno. No existe el instinto materno así como uno se cree, ¿está?
Así que este abandono, estoy como vos, yo en medio de mi cabeza no me cabe que alguien pueda abandonar un hijo o tirarlo a la basura, pero puede ser sin el posterior arrepentimiento, porque algunos lo hacen por unas circunstancias extremas de pobreza o de que no lo va a poder mantener o lo que sea, y después con los años y con el tiempo y con distintas ubicaciones y teniendo otros hijos y qué sé yo, vuelven a estos orígenes. Pero hay gente que no siente como nosotros. Tal cual, ahí está la diferencia, ¿no? Que no somos, uno piensa que todos piensan de la misma manera. Exactamente. Sí, no, o en algunas tribus primitivas, yo me acuerdo cuando, ahora vamos, Miriam, yo estudiaba, por ejemplo, nacía un bebé y lo cuidaba el tío, la madre salía a trabajar. Entonces yo me acuerdo que me reía, pero bueno, me reía porque, a ver, a nosotros no se nos ocurriría darle el bebé recién nacido que hemos tenido a nuestro hermano, a ver, y allá era como la madre de acá era un tío. Esto ocurría en Samoa, en estas islas de Samoa. Sí, te escuchamos, Miriam. No, quería aportar que estamos acostumbrados a ver a los padres que abandonan a los hijos, pero no a las madres. Perfecto, perfecto. Esa es otra. Se lo toma como, claro, sí, claro, estamos tan acostumbrados que lo vemos ya como algo que no nos asombra, digamos. Sí, natural, sí esto mujeres. que hablamos Exacto. hoy de lo natural del alcohol, lo natural que un padre abandone. Claro, perfecto, muy buena intervención. Es así, que esto también es todo otro cuestionamiento actual, que yo les invito a que se instalen en esto, ¿no? Del padre y de la madre, de los roles, de esto, mira, y lo que dice Miriam exactamente, el abandono del padre lo vemos hasta normal, lógico, y bueno, pero el de la madre no se permite, ¿no? Claro, claro. Muy bien, pero está bueno también para ubicarlo en esta época, ¿no? Donde me parece que todo esto tiene que ser replanteado. Y pensar en una mayor igualdad de hombres y mujeres, bueno, en una mayor igualdad de oportunidades, igualdad de roles, tenemos asignadas algunas cosas y como dice, y nos parecen normales, ¿no? Hablando de normalidad, nos parecen normales porque hemos vivido así, las hemos pensado así y nunca las hemos cuestionado. Nunca las hemos cuestionado. Ahora las chiquitas más jóvenes vienen con una potencia interesante en todo esto. Sí. Volviendo al tema de los hijos, yo creo que los mayores conflictos con ellos surgen cuando no está presente el padre y la madre, o ambos dos, en el hogar. Lo veo, tengo, ya en mi generación muchas amigas conocidas separadas, y bueno, donde los hijos han quedado con las madres, y bueno, y resulta muy difícil el tema de la educación, de la contención, porque queda a cargo de una en general, ¿no? Entonces sí, no es nada sencillo. En esta época no es nada sencillo. Totalmente. A ver, Susana, sí. ¿Terminaste, Miriam? Sí. Gracias, Susana. No, de nada. Sí, yo me había quedado con una pregunta cuando estábamos en el otro tema, pero ahora respecto de esto, de los chiquitos estos, yo me permito todavía pensar que por ahí estamos un poco prejuzgando, porque no se sabe nada de la mamá
yo hoy escuché que la chica es abogada, todavía no sabemos qué les pasó, les pudo haber pasado algo que realmente, capaz que en unos días ellos mismos toman conciencia de lo que esto significa, pero no se habla de la mamá, y por ahí les está, no sé, porque a veces nos dejamos llevar por lo que dicen los medios, Sí, es y cierto. los medios se apresuran demasiado, sin tener en cuenta eso de que por ahí, que puede ser que una mamá puede también ser abandónica, tanto como lo puede ser un papá. Pero en este caso, me parece que todavía hay muy pocos elementos para decir hoy cómo hicieron esto, porque yo por lo menos todavía no escuché hablar de la mamá. Es cierto, es cierto. Sí, sí, son Entonces me apreciaciones parece que apuradas. Sí, sí. condenamos con demasiada ligereza. Quizá después en unos días o hoy mismo se sepa algo más y yo misma voy a decir, bueno, qué barbaridad. Pero me parece, uno sabe por muchos otros casos que los medios no se ahorran en comentarios, Sí, tenés razón. y en deducciones. Yo me parece que me esperaría un poco más teniendo en cuenta el dolor que me causa pensar en esos chiquitos y en el nuevo abandono que están sufriendo, por supuesto, pero también por ahí espero que a lo mejor todavía lo puedan reparar. Ellos son chiquitos y tal vez los padres vuelven, alguien los ayuda, quizás no supieron consultar en Está bien. una consulta Sí, psicológica. perfecto, o algo. perfecto, Susana. La verdad, tenés toda la razón del mundo. Y acá tenés una que reaccionó, saltó, como no, tenés mucha, mucha razón. Hay que tener más prudencia. ¿Y cuál era la otra pregunta que querías hacernos? La otra pregunta era, cuando hablábamos de endógeno y con respecto al tema de la droga, cuando está la predisposición, Sí. yo digo, puede ser que alguien tenga la predisposición, pero por otro lado le funcione el autocontrol y pueda a tiempo darse cuenta de que va a caer en algo que después o no. Cuando ya está la Ahora predisposición. el tema de la droga, no te quiero desalentar, pero el tema de la droga es muy, muy complicado salir de la droga. Es muy, muy, o sea, una muy... vez que la prueban, si tienen esa predisposición, es muy improbable que puedan evitar seguir en ese camino. Sí, viste, en realidad, bueno, tendrás que tener un ambiente como muy controlado, que no se le vuelva a presentar, vieron como el alcohólico no puede comer después ni un bomboncito de licor, es decir, Solo algo no puede así. darse cuenta, solo no puede darse cuenta que Y le gustó. es difícil, Susana, es difícil. Es muy complicado. Sí se puede, porque en realidad el ser humano en estos misterios, tanto como con los niñitos africanos, y decir que no a algo es también negarle esta libertad y esta posibilidad humana de poder salir adelante. Pero que es complicado y es muy difícil, al menos en lo que yo he visto, es muy, muy, muy difícil. Gracias, Marta. No. Bueno, nos fuimos lejos con el autocontrol. Vamos al otro. Haber adquirido el grado suficiente de autonomía que le permita asumir responsabilidades, es decir, que sea capaz de responder ante sí y ante los demás de su propia conducta y de las consecuencias positivas o negativas que de ellas se deriven. Lo digo más despacito por las dudas. Haber adquirido el grado suficiente de autonomía
que le permita asumir responsabilidades, es decir, que sea capaz de responder ante sí y ante los demás de su propia conducta y de las consecuencias positivas o negativas que de ellas se deriven. ¿Qué les parece? Tiene que ver con el autocontrol de antes, el ser autónomo. El ser autónomo es en cuanto a responsabilizarme de los actos, que precisamente, y volviendo a las separaciones por allí, quería tocar un punto que me quedó en el medio de los comentarios de ustedes, que es la madurez de la persona que se separa de otra. El grado de madurez. ¿Qué es ser maduro? Bueno, también ha sido uno de los temas de clase, y precisamente ser maduro es tener autocontrol, es tener autonomía y todo lo que sigue en lo que les voy a decir, ¿no? Responsabilizarme de este hijo del cual el hijo no tiene la culpa de nada, pero termina siendo el depositario de toda la problemática de uno y del otro. Y hay separaciones maduras que son las menos. Las maduras son las que los dos quieren el bienestar del chico. Generalmente están tan ocupados en una pelea entre ellos que piensan poco en las consecuencias que puede tener ese hijo, ¿sí?, de esa separación. Muy poco lo piensan, porque son separaciones inmaduras. Tuve un caso en consultorio donde el papá deja un trabajo, les puedo asegurar en este momento, como si alguien ganara en la actualidad, no me acuerdo porque fue hace muchísimos años, pero como si ganara en este momento 120.000 pesos. Lo deja, no solamente deja el trabajo, para no pasarle la obra, los chicos se quedaron, tenía 3 hijos, se quedaron sin obra social, no solamente dejó el trabajo, sino que hasta se fue de Bahía Blanca. Empezó a trabajar, después se supo, en algo completamente manual, empezó a pintar casas, bueno, no importa. Una persona, ¿se imaginan? A ver, si vemos el grado de madurez de esta separación, ¿no? Yo tenía a la mujer en consultorio que, bueno, tenía que llevar al dentista a su hijo mayor y ya no tenía obra social. Entonces, realmente uno piensa en el egoísmo y en la cuestión de que yo me puedo llevar muy mal con la persona que me separo, pero un tema es el tema de pareja y otro tema son los hijos, ¿sí? Sí, cuando no se alcanza a diferenciar esto, ya la separación es inmadura. Y las cosas que se llegan a hacer con estos chicos son increíbles, increíbles. Y las consecuencias que tienen estos chicos posteriormente también son muy dolorosas. Entonces, en esto de tener un autocontrol y una autonomía
Evidentemente, si una pareja tuvo un hijo desde un buen lugar, ¿qué sería? Deseándolo a ese hijo, ¿sí? Si fue desde acá, y bueno, es un hijo, bueno, y si no fue desde acá, medio lo mismo, es un hijo, o al menos no les quiero decir, porque a mí me extraña mucho que en algún momento esta gente se quiso mucho, y como consecuencia de ese amor vino un hijo. Bueno, no siempre es así, ¿está? Se puede tener un hijo desde otros lugares, sí, sí. Pero se me ocurre esto y siempre pienso eso, en algún momento se amaron. Bueno, consecuencia de eso es el hijo. Entonces, no poder trascender alguna cuestión personal o porque la mamá, vieron, ninguno pasa la cantidad de dinero que tiene que pasar, esto es conocido y bueno, y también hablando de padre y madre, ¿no? Así que bueno, esa es mi idea en cuanto a la autonomía y a la responsabilidad. ¿Está? No sé si ustedes quieren comentar algo. Sí, Susana. No, yo cuando decías recién de quererse mucho o poco, me parece que ahí se nota más que la cantidad es la calidad del amor, ¿no? Porque sí, me parece que cuando es un buen amor, los hijos tienen que quedar totalmente al margen de la mala relación de la pareja. Por eso, ahí se pone de manifiesto la inmadurez y no sé tampoco, se habrán querido mucho, pero mal. Tenés razón. Hay malas maneras de querer también. Sí, sí, sí. Claro, hay malos amores, sí, sí. Hay amores que dañan más. Claro. Hay amores que matan. Hay amores que matan. Sí, sí, tal cual. Muy bien. Muy buena reflexión. Hoy están muy reflexivos, la verdad. ¿Seguimos con la otra? Haber aprendido leyes de convivencia. Es decir, no solamente tener en cuenta sus necesidades, sino también la de los otros. Buscando lo que me había preguntado Carlitos la clase anterior con el trastorno bipolar, ¿se acuerdan? Veía una clasificación de enfermedades donde está el tipo narcisista, el trastorno narcisista, el trastorno egocéntrico, el trastorno donde la persona es el centro del universo y le importa muy poco que el otro necesite algo de esta persona. En realidad están centrados en estas personas en sí mismas y bueno, y es como que viven para ellos y nadie los quita de su centro, ¿no? Muy distinto al centro que yo siempre les digo que ustedes tienen que tener con su autoestima, es decir, ustedes se tienen que querer a sí mismos en centrarse en la vida, quererse en la vida, creérsela en algunos puntos en la vida. Esto es una cosa. Ahora, creer nuevamente que lo que yo digo, que lo que yo hago, que lo que yo pienso es lo único que existe
ahí estamos en problemas, ahí estamos en dificultades, ahí estamos en un trastorno narcisista, egocéntrico, que hay muchos actualmente. De esta patología y de esta característica, el trastorno narcisista es uno de los trastornos que se ven mucho actualmente. ¿Mm? ¿Alguien quiere, ¿Alguien quiere participar? No, seguimos con el otro. Asumir auténticamente ideales y normas de vida y actuar conforme a ellos. Tan charlatanes que estuvieron y ahora resulta ser... Bueno, les digo yo lo veo, Marta, que están muy relacionados uno con otro. Exacto. Las leyes de convivencia, con la responsabilidad, con asumir las consecuencias de tus actos, asumir ideales y normas, o sea, no sé, está así tiene mucha relación unos con otros, ¿no? Perfecto, Mario, perfecto. En la normalidad, ¿no? Ahora yo me pregunto a veces cuando uno dice, uy, aquel no es normal como nosotros, o sea, que a veces vos traes cargado una serie de culturas o de normas o de ideales que no se adaptan al otro. Entonces, a veces decimos eso, ¿no? Que nosotros nos creemos los normales y los otros que no piensan, no tienen nuestros ideales, no son los anormales, qué sé yo. Yo pienso que de locos todos tenemos un poco. No me gusta ser normal. Muy bien, Mario. Bueno, muy buena síntesis, Mario, muy buena. Todo tiene que ver con todo, sin duda, está muy bien. Esto de normal y anormal es un juego muy de palabras de cuando éramos estudiantes y hasta dónde uno era normal y hasta dónde anormal. Pero es cierto que de loco todos tenemos un poco, coincido totalmente con Mario. Y si les gusta más la palabra loco, ningún problema. A mí me choca un poco la palabra loco, pero bueno, vieron, ahí está la diferencia. De todos modos, creo que estamos hablando de lo mismo. Uno cuando le trata al otro de anormal o de loco es porque el otro realmente tiene una conducta que yo no tendría, tiene una... y acá, y bueno, ahí es donde nos tenemos que fijar si es loco o si es anormal, porque en realidad no coincide con lo mío. ¿Está? Y acá podríamos decir... como un piropo, para mí ser un loco lindo es como un piropo. No lo asumo al loquero, ¿no? Quizás porque vos lo hablás como profesto y uno lo habla así. Claro, está bien. No, pero esto es el significado que cada uno le da a las palabras. Yo quizás por el estudio le doy otra dimensión, ¿no? Incluso cómo se consideraba los locos durante mucho tiempo, o actualmente, incluso hasta hace poco tiempo, siempre cuento que tuve una paciente que no sabían en su casa que venía el psicólogo, porque en su casa el psicólogo era el tema de locos. O sea, tengo un juego de ese tipo, Mario, te lo explico por qué la palabra loco en mi cabeza repercute desde otro lugar, y por el estudio, básicamente, ¿no? De todos modos, fíjense que dice asumir auténticamente ideales. Y en esto también, acá me lleva a mí a asociarlo con el sentido de vida que propone Víctor Frank para cada ser humano. Víctor Frank propone que todos tenemos un sentido de vida.
y que para cada uno es único y que cada uno lo tiene que descubrir, y desde lo personal pienso que ese sentido de vida va variando también con el tiempo. La de la variación soy yo, no es Víctor Frank. Y es esto, asumir auténticamente ideales. Auténticamente, mis ideales pueden ser completamente distintos a los de ustedes, o podemos compartir algunos, pero cada uno va a tener una conformación individual de esos ideales y una forma de vida bien con esos ideales que tiene en sí mismo. Y esto sería el sentido de vida, ¿no es cierto? Cada uno tendría el suyo. Por lo tanto, no podemos hablar de mejores sentidos de vida o peores sentidos de vida, sino de genuinos sentidos de vida vividos por cada uno a su manera, que tiene mucho que ver con el tema anterior de personalidad, ¿sí? Incluso ustedes, si yo les pregunto su sentido de vida, podemos repetir alguna cuestión. Uno muy común, el sentido de mi vida son mis hijos, por ejemplo. Esto habría que poder indagarlos, y justo faltó Susana hoy, porque siempre digo yo que me encantaría ser una mosquita, no, una mosquita es fea, un bichito de luz que entre en vuestras cabecitas y vea qué significa hijos, qué significa para cada uno de ustedes, tiene una significación particular. O sea que acá habría 20 verdades, 20 sentidos de vida, 20 significaciones particulares. Lo bueno es vivir con lo que uno cree que debe vivir, ¿sí? Con estos objetivos ideales, que son ideales, que muchas veces no, ideales bastante reales también, y ponernos metas, ponernos objetivos que sean posibles alcanzar, y todo esto va conformando el sentido de vida. Eso es lo que me conmueve a mí la frase. No sé si alguno quiere completarla, porque ya para empezar tema nuevo no estamos, nos quedan 10 minutos. Y esto, no sé, esto es muy grande, porque antes eran nuestros hijos y ahora son nuestros nietos, el sentido de... Bueno, Anita, ahí está. Va por los nietos por acá, bueno. Por los nietos. Y lo ideal, Marta, es que por ahí no sean solamente nuestros nietos o nuestros hijos, ¿no? Nuestro motivo de vida. Es lo que siempre nos aconsejan para que cada uno tenga su proyecto y, bueno, y viva individualmente y no pendiente de sus hijos o de sus nietos, si la llaman, si no la llaman. Es decir, creo que es lo ideal, pero a veces cuesta, sí. Sí, pero bueno, esto está muy bueno, Graciela, para la persona, pero básicamente, ¿sabes para quién está mejor? Para los hijos. Es decir, el hecho de, seguramente les pasa a muchas de ustedes, porque bueno, era una manifestación en clase cuando nos veíamos, alguna que decía, bueno, hoy no me dejaron a cuidar a los nietos para que venga a clase y demás. Entonces, estas clases de la universidad, el poderme anotar en estas clases, de lo que sea, de lo que quiera aprender. Esto significa que yo tengo un pequeño proyectito como individual. Había una compañera de ustedes que salía y le contaba a sus nietos muy chiquitos lo que había aprendido en clase. Y eso la colocaba en un lugar tan bueno, porque era una persona que no había llegado a tercer grado, una persona chilena
que trabajaba como portera en un edificio, y entonces el hijo la llevaba en auto a la universidad con los nietos. Entonces ella entrar a una universidad le daba un lugar extraordinario ya por el hecho físico de entrar a una universidad. Bueno, estaba muy contenta con las clases, y yo solía pedir a final de año que me escribieran un pequeño texto de sus vivencias en el curso. Les puedo asegurar, ese escrito de esta mujer lo tengo guardado, de lo bien que escribió su transcurrir en el curso. Y yo siempre me quedé pensando en esa mujer como que había en su proyecto de vida o en su sentido de vida, se había dado como un espacio personal, porque ahí no estaba ni con los hijos, ni con los nietos, ni con el trabajo, ni en su país, ni, a ver, era como todo como muy extranjero, si querés, pero lo valioso que es no depender, que nuestra vida no dependa de estos hijos y de estos nietos, por más que vieron por ahí como esencia muchos del sentido de vida, pero los hijos, porque el hijo estaba chocho de llevar a su madre a la universidad, y los nietos, cuando ella salía, le decía, ¿qué aprendiste, abuela, en la universidad? Entonces eso la colocaba en un lugar totalmente como diferente. Es esto, ¿no? Creo que el sentido de vida tiene que pasar por muchísimos otros lugares, Graciela, y el hecho de que estén aquí hoy a mí me garantiza que ustedes tienen un sentido de vida, que se están forjando un sentido de vida como más personal y más íntimo, ¿no? Y que le pueden decir por ahí que no a un hijo que les trae un nieto y ustedes tienen que irse a clase. A ver, y eso que parece tonto, pero es como, a mí me parece que es valiosísimo, valiosísimo, valiosísimo. Gracias, Martita. Gracias. No, redondeas la idea, excelente, Marta. Vamos por buen camino. No, es que incluso yo he sentido mucho en consultorio también la culpa del hijo por dejar a los padres. A ver, te lo digo en términos generales para no hablarte de ningún caso concreto, pero hay mucha culpa, o sea, de este papá que está pendiente del llamado del hijo, de la visita del hijo, del nieto, y que le cuenta los días y le dice, no te vi el domingo, y ¿por qué no viniste a comer? ¿Qué es lo que pasa? En realidad genera una culpa en el hijo, porque el hijo todo esto lo vive, por supuesto, podrá decir, bueno, qué viejo hincha, a ver, no voy este domingo, que esto, que el otro, que lo demás allá, pero resulta que no está tranquilo aunque se quede en su casa. A ver, porque esto, muchas veces vuestros hijos piensan muchas cosas que a ustedes no les dicen, ¿eh? Esa es otra realidad que pasa con los hijos. Por ahí no se puede expresar tan decirles, bueno, no, mira, no quiero ir el domingo porque no tengo ganas, mamá, me quiero quedar en casa este domingo. Y bueno, y la madre se lo toma como si fuera que la está matando. Y bueno, y el chico realmente tiene ganas de quedarse con su familia o de hacer un asado él en su casa. A ver, y bueno, esto... Te doy un ejemplo chiquito, pero genera en el hijo muchísima culpa. Entonces, por eso está bueno tener vida propia para que los hijos no sientan que uno está dependiendo de la visita de ellos, del llamado de ellos. También nosotros sentimos un poquito de culpa cuando nos piden algo
es muy raro que les digamos que no, porque es muy difícil decir que no. Pero Exacto. yo creo que se conjugan ahí, ellos Sí. creo que se ponen orgullosos de que tengamos vida propia. Sí. Pero por ahí también quieren contar con nosotros de manera incondicional. Está. Cosas. Pero nosotros hemos sido incondicionales muchísimo tiempo, así que llegó la época de no ser tan incondicionales. Ser incondicionales si no nos causa dolor por otras cosas, si no tenemos que renunciar a otras cosas. Siempre Marta, cuento esto, sí. Sí, perdón. Cuando empecé los cursos de UPAMI, hice un cartelito, lo puse en la heladera, como cuando hacía con ellos, con 5 hijos, tenía todo cartel de los horarios de cada uno. Entonces ahí yo puse mis horarios. Tengo clase de tal a tal hora, o sea que ellos sabían, sí, si era una urgencia contaban conmigo, pero ellos sabían que ese horario era mío y que yo tenía que ir a clase. Bien. Así que ya se los advertía apenas empezaba el cuatrimestre que yo tenía mis actividades. Muy bien. Bueno. Muy bien, Susana. Bueno, acá tenemos una persona que también me da la idea de que tiene su proyecto de vida independientemente de los hijos. Y esto no es ni dejar de quererlos, ni dejar de considerarlos prioritarios en el afecto, ni un montón de cosas. Ya les digo, es un alivio enorme para los chicos. Y hay otra realidad que me viene a la cabeza, que cuando Susana hablaba, vieron que hubo una obra, no me acuerdo la autora, Los nietos nos miran. Yo lo pasaría a que los hijos nos miren, y los nietos nos miran también, por supuesto, pero los hijos nos miran de una manera... Me parece que era de Lía Lerner. De Lía Lerner, mira, lo voy a buscar. Me parece que esto es interesante de pensar también. Vieron que en la parte, ¿cómo les digo?, más directa del afecto, en esto de que nos estamos poniendo grandes, vieron que dije que nos estamos poniendo grandes. No sé si captaron mi juego de palabras. Nos estamos, no es que estamos grandes, nos estamos poniendo grandes. Hay una cuestión que la he visto como constante y que quizás les venga muy bien a ustedes. El hijo está bastante imposibilitado de vernos crecer, de vernos que nos ponemos viejos y de pensar que alguna vez no vamos a estar. Está imposibilitado. Escuchen esta. Para mí, ¿no? Bueno, esta es otra de mis teorías. ¿Vieron? Tengo unas cuantas teorías cuando me pongo a escribir. Bueno, es decir, es muy doloroso para ellos, ya a esta altura que tenemos nosotros, ya por supuesto no nos viven como cuando eran chicos. Nosotros éramos fabulosos, éramos, bueno, sabíamos todos. A medida que fueron creciendo, más en la adolescencia, entramos a ser una porquería, pero después, si más o menos han madurado, ¿qué es lo que ocurre con los hijos? Bueno, nos entran a ver bastante reales, pero un aspecto que les cuesta, ¿qué es vernos reales? Vernos con muchos defectos, pero con muchas virtudes también, ¿sí? Pero algo que les cuesta muchísimo y nos miran de reojo, creo yo, es esto de que nos ponemos viejos, de que en realidad en algún momento no vamos a estar, y es algo que no lo pueden ni pensar. Bueno, en la muerte, vieron, ese es otro tema para el año que viene, pero es muy difícil de pensar todas estas cosas. Pero yo he visto
personas que me dicen, pero ni me preguntan, me dolía las piernas, pero ni me preguntan, ¿viste? Llegan y bueno, se toman un café, charlan 2 minutos, ¿y qué me van a preguntar? No me preguntan más, ya es como si no le hubiera dicho que tenía dolor de cabeza, supónganse. Y a mí me da muchísima risa, porque estoy segura que el hijo que fue a tomar el café se acordaba del dolor de piernas. Lo que pasa que hay como algo en esto tan íntimo y tan directo del afecto, hay como algo que cuesta mucho decir, cuesta mucho poner una palabra en el medio de algún tipo de afecto, pero sepan que sus hijos los quieren, los piensan, los sienten mucho, mucho, mucho más de lo que les dicen, de lo que les manifiestan. Bueno, y con esto damos por finalizada la clase. Si les gustó, los espero en la última, la próxima.